Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Alabado sea Dios, que Dios los bendiga a todos. Vamos a seguir estudiando nuestras Escrituras, vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios y del consejo del buen Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de los mesiánicos y de los cristianos. ¿Quiénes son los que se van a salvar? ¿Los mesiánicos o los cristianos? ¿Por quién habrá de volver el Señor? ¿Por los mesiánicos o los cristianos? ¿Quiénes aparecieron primero, los mesiánicos o los cristianos? ¿En cuáles se complace Dios? ¿En los mesiánicos o los cristianos? Vamos a saber cuál de estos dos grupos son los que realmente van a ser salvos. Para comenzar, vamos a abrir nuestras Escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 10 al 16. Dice: en el nombre de Jesús. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cuál es la diferencia entonces entre cristianos y mesiánicos? Es claro que para el Señor los dos pueblos son uno. Para Él no existen mesiánicos ni cristianos. Pero para la población hebrea no es así, pues aun cuando algunos han aceptado el sacrificio del Señor, de cualquier manera, para ellos seguimos siendo los goyim, los gentiles. Ellos creen en Yeshua y nosotros en Jesús. Ellos guardan la ley de Moisés y del Mesías, y nosotros únicamente la ley de Cristo. Ellos son el pueblo escogido y nosotros los injertados. Esas son cosas que a ellos no se les olvidan. Ahora bien, vamos a aclarar algo. Hay dos tipos de mesiánicos, así como también hay dos tipos de cristianos. Lo aclaro. Alguien pensará que me refiero al cristiano carnal y al espiritual. Esta vez no es así. Me refiero a los que pertenecen a la iglesia cristiana y a los que pertenecen a la religión cristiana. Vamos a aclararlo para que no quede ninguna duda. La iglesia cristiana es la que se mantiene pura y sin hacer alianzas con el mundo. La religión cristiana es la que camina de la mano del mundo. La iglesia cristiana es santa, la religión cristiana es inmunda. La iglesia cristiana ora, escudriña, ayuna, obedece. La religión cristiana vive a su antojo. La iglesia cristiana vive confiada en la palabra de Dios solamente. La religión cristiana confía más en sus líderes.
La iglesia cristiana está formada por los que han nacido de nuevo. La religión cristiana son los que solamente hicieron una oración de fe, pero le siguen perteneciendo a su antiguo dueño. Esa es la diferencia entre la religión cristiana y la iglesia cristiana. En conclusión sería que la religión cristiana son los que dan testimonio con su vida de que Jesucristo vive en su corazón por las obras que en ellos hay. Mientras que la religión cristiana es la que ha mezclado el mundo con la palabra de Dios para hacer una religión cómoda, en donde con el pretexto de mencionar a Dios se sientan, crean que van a poderse ir con Él al reino de los cielos. Y lo mismo pasa con los mesiánicos. Hay mesiánicos hebreos sinceros y entregados al Señor, y también están los otros, los que han pervertido esto y lo han convertido en una moda y han hecho un negocio de esta observancia del pueblo de Israel. Entre ellos están todos los farsantes que ni siquiera son israelitas, pero han visto que como está de moda ser mesiánico, pues bueno, aprovechando que hay pan, vamos a venderlo. Y es lo que están haciendo. Están viendo dónde está el negocio y cada uno está poniendo su negocio para engañar a los cristianos y hacerles creer que son mesiánicos de verdad y que deben de abandonar el cristianismo. Ahora cualquier lobo astuto pone su keila, se autonombra roé, se pone su talit y sin saber hablar hebreo seduce a las almas inconstantes quebrantando la palabra de Dios, porque la Escritura dice que cualquiera que se cubre la cabeza para orar quebranta, deshonra su cabeza, deshonra a su hacedor. Y ahí van los pobres borregos que piensan que porque dicen 2 o 3 palabras en hebreo ya están en la gracia de Dios. ¿Por qué los gentiles llamamos al Salvador del mundo Jesús? Es muy sencillo, porque fue el nombre que nos heredaron los apóstoles del Señor. Mencionemos solamente al apóstol Pablo. Él escribió en griego y en sus escritos, él es el apóstol de los gentiles. En sus escritos aparece el nombre de Jesús en griego. Así que es mentira todo lo que dicen que es un título católico. Es mentira que la Iglesia Católica inventó el cristianismo. Eso lo dice gente que ni siquiera tiene conocimiento de lo que habla. Por lo tanto, puedes estar seguro que al invocar el nombre de Jesús, estás invocando el nombre correcto. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Por qué los israelitas llaman al Salvador Yeshua? Pues simple y sencillamente porque así se menciona en su idioma. No es que Yeshua sea el verdadero Salvador y Jesús el suplente. No, solo es por cuestión de idiomas, eso es todo. En arameo se dice Yeshua, en euskera Yosu, en finlandés Yoshea, en hebreo Joshua, en italiano Jesús, en rumano Iisus. Realmente no hay ningún problema entre los verdaderos mesiánicos y los verdaderos cristianos, ya que lo que ambos buscan es lo mismo, la salvación por medio del Hijo de Dios. Tú puedes ver a un verdadero mesiánico convivir con un verdadero cristiano y hasta estar orando en un mismo corazón. El problema es cuando te encuentras a un falso mesiánico y le dices que eres cristiano. Créeme que no se gozará. Te querrá convertir a su hipocresía, así como está escrito en el libro de los Gálatas, capítulo 6, versículo 11 y 12. Mirad con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos los obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Estos quieren que les agrade, que le agrades a Dios con obras de la carne, rituales y ceremonias que solamente fueron dadas al pueblo de Jacob y no a los gentiles. No olvidemos la advertencia del apóstol de los gentiles en Gálatas capítulo 6 versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en su carne. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas.
Cristo nos dejó una sola enseñanza y esa es la que debemos de guardar. No dejes que hombres perversos te arrastren al error. Recuerda que gran parte de los mesiánicos aún guardan la ley, pero la ley fue dada al pueblo de Israel. Pero Cristo es el fin de la ley, como nuestro amado hermano Pablo escribió. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. El mismo apóstol lo dice: yo no estoy sujeto a la ley, a esa antigua ley que Dios le había dado a Moisés. Ahora él estaba sujeto a la ley de Cristo, porque Cristo era el enviado de Dios para traernos lo que él mismo dijo: la palabra que yo oí de mi Padre es la que él nos compartía, y la voluntad del Padre es como dice en el libro de Ezequiel, como dice en el Antiguo Testamento, dice: este es el nuevo pacto que yo haré con ellos. Dios había profetizado un nuevo pacto y Jesucristo dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. En Cristo Jesús hay un nuevo pacto. Quiero, antes de terminar con este estudio, citar algunos pasajes del Apocalipsis que muestran la diferencia entre mesiánicos y cristianos. Por ejemplo, Apocalipsis 1:12 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Escuchen lo que dice: de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 20:4 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Menciona otra vez las dos cosas. Apocalipsis 12:7. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los textos que acabas de escuchar hablan de mesiánicos, pues ellos guardaban y guardan la ley de Dios y el testimonio de Jesucristo. Como está escrito, Hechos 21:20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron al Señor y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Entonces, aquí está muy claro que lo que hoy se llama mesiánicos son personas que guardan el testimonio de Jesucristo, pero también guardan la ley de Dios. Ahí es a donde quieren jalar a los gentiles, los falsos mesiánicos. Ahora vamos a hablar de un pasaje que habla acerca de los que murieron antes de Cristo, pues dice que murieron por la palabra de Dios únicamente. Apocalipsis 6:9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Observen que aquí dice por causa de la palabra de Dios, nada más, no menciona al Señor Jesucristo. Estas almas son los que murieron antes de que el Señor Jesucristo viniera y guardaron la ley de Moisés. Ahora veamos los textos que hablan de los cristianos. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Solamente habla de la sangre del Cordero. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Los gentiles solamente guardaban la ley de Cristo, así que los primeros pasajes que leímos hablan de mesiánicos. Los segundos, de los que murieron antes de que el Señor Jesucristo viniera, que guardaban la ley. Y los últimos, de los que únicamente guardan la ley de Cristo. Esa ley la encuentras en Gálatas 6:2.
dice en el nombre de Jesús: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Como vemos, aún hasta el final de los días aparecerá esta diferencia entre estos dos grupos. Por eso, hermano, no te debes de preocupar por aquellos que te intimidan para que los sigas diciendo que ellos están en el camino correcto y tú no. Cristo es Señor de ambos, como vemos al principio. Pero también hay gozo en nosotros al ver a los hijos de Israel reconociendo al Mesías que ya vino y que pronto volverá. Ese debe de ser nuestro gozo, pues Dios cumple las promesas hechas a Abraham, su amigo. Qué privilegio tan grande ser llamado su amigo. Por tanto, gocémonos y alegrémonos porque las bodas del Cordero se acercan. ¿Y sabes quién estarán ahí? Pues deja que te lo diga un experto en este tema, para que no digas que son palabras mías y te evites de comentarios absurdos. Gálatas capítulo 6, versículo 14 y 15. Dice en el nombre de Jesús, estas son lo que dijo nuestro amado hermano Pablo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esos son los que se van, ni los mesiánicos ni los cristianos falsos, solamente los mesiánicos y los cristianos que han nacido de nuevo, porque la salvación es para el judío primeramente y después también para el gentil. Querido hermano, que Dios te bendiga y te guarde. Y aléjate de esos falsos mesiánicos que ni siquiera entienden lo que hablan, que ni siquiera son judíos, porque para ser mesiánico, requisito indispensable, hay que ser judío. Y si no eres judío, entonces eres cristiano. Aléjate de esos falsos líderes, aléjate de ellos, acércate a tu Dios, confía en la salvación que Él te dio por medio del nombre de Jesús, ama a tus hermanos judíos, convive con ellos, compártele tu experiencia con el Salvador y glorifiquemos juntos a un mismo Dios y a un mismo Salvador. Que toda la gloria sea para Dios en el nombre de Cristo Jesús.